@Julio Sánchez Cristo Oficial. Quiero saludar a uno de los oficiales con mayor trayectoria en la policía, toda su vida. Pues tan importante fue su paso por la policía que llegó a ser un muy firme candidato a ser director de la policía. Señor General Tito Castellanos, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, buenos días a usted y a su amable audiencia. El general Castellanos ha sido mencionado por un informe al que tuvo acceso la unidad investigativa de la revista Cambio. Hay que recordar que en la vida del general Castellanos hay muchas historias y muchos logros. Por ejemplo, Juan Pablo, él es el responsable de haber dado de baja a Raúl Reyes, ¿no? Sí, señor. Entre otras. Y sí, exactamente. El general Castellanos, pues, ha sido destacado y durante mucho tiempo además estuvo al frente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, precisamente porque daba golpes en contra de algunos de los grupos que estaban dedicados a este tráfico en nuestro país. Y de allí llegó hasta ser subdirector de la policía, en donde durante varios meses gozó de la confianza del general Salamanca. No, y sonó como director de la policía. Sí, claro que sí. Sonó como director de la policía. El general Castellanos viene, no es la primera vez que lo salpican en un informe relacionándolo con el contrabando, con el narcotráfico, pero este informe de la revista Cambio habla de agencias internacionales y el director de la Oficina Antinarcóticos, en general el subdirector de la policía, pues tiene una relación directa con la Embajada de los Estados Unidos y con estas oficinas. Por eso ha llamado mucho la atención este informe. ¿Cuál es el resumen, Juan Pablo, de lo que encontraron los periodistas de Revista Cambio? Pues Julio, los periodistas de la Revista Cambio revelan detalles de una investigación que habría sido adelantada de manera conjunta por la DEA, la CIA, la Policía Nacional y la Fiscalía. Estos 4 órganos se habrían unido para tratar de seguir la pista de unos elementos que les indicaban que había una alianza entre altos mandos de la Policía Nacional y distintos grupos de narcotráfico en Colombia. Puntualmente, lo que se empieza a indagar por parte de la DEA, son los vínculos del Clan del Golfo y del grupo conocido como La Cordillera para traficar cocaína con el apoyo, el respaldo o por lo menos con la anuencia de algunos integrantes de la Policía Nacional. De hecho, esta historia se remonta al año 2023, cuando en agosto se dio la captura de 3 mayores de la policía. A ellos los habían sindicado de hacer parte de este complejo entramado que vinculaba a los grupos ilegales con la fuerza pública entre el año 2009 y 2023 y que ellos trabajaban para facilitar las rutas de narcotráfico y permitir que la droga o la coca saliera del país. El asunto termina por involucrar al general Tito Castellanos cuando alguno de los informantes que estaba trabajando dentro de este proceso con la DEA, la policía, la CIA y la fiscalía, dijo que había un muy alto oficial que estaba involucrado dentro del caso. De hecho, cuando ese informante le entrega esa información a las autoridades, es cuando se toma la determinación por parte de la Corte Suprema de Justicia de abrir una indagación preliminar para establecer el nivel de participación del general Tito Castellanos en esta supuesta red. ¿Qué es lo que indican los informantes y qué es lo que trabajaban en esta red de policías? 1. Le cobraban dinero a los narcos para transportar la droga en carros oficiales hasta los puertos. 2. Cobraban dinero a los narcos para dejar que esa droga saliera en barcos hacia Europa. 3. Delataban esos cargamentos en el país de destino para luego cobrar la recompensa. En pocas palabras, ganaban por lado y lado, cobrándole a los narcos, pero también cobrándole a la policía,
a la DEA o al órgano de investigación que estuviera entregando esas recompensas. Y por eso el hecho de que hubiese aparecido el general Tito Castellanos dentro de ese entramado, pues genera nuevas alertas dentro de la autoridad y por supuesto termina afectando la imagen de un oficial que ha sido muy destacado y que mientras estuvo activo pues tenía mucho apoyo, bueno, y también algunos contradictores dentro de la policía. Sus amigos y su familia pues no salen de la sorpresa. Inclusive nosotros, Juan Pablo, hemos trabajado mucho con el general Castellanos y esto es realmente impactante. General Castellanos, yo le tengo una primera pregunta muy concreta para respuesta de sí o no. ¿Usted tiene hoy visa para ir a los Estados Unidos? Sí, Julio. Hasta el momento tengo visa. He salido a Estados Unidos con mi familia. Mi familia ha viajado recientemente y no tengo ningún problema. Señor general, usted tenía contactos del más alto nivel, especialmente con la DEA, en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con la DEA en Bogotá? Y si nos puede contar o dar una idea de qué hablaron. Julio, en función de mi cargo, hasta el 7 de octubre del año pasado, que estuve fungiendo como subdirector general de la Policía Nacional, en esos meses, no recuerdo bien la fecha, tuve contactos con ellos, pero fueron razones laborales. También se ejecutaron viajes el año pasado para algunas actividades propias del servicio, Julio. ¿En algún momento alguno de esos oficiales, alguna persona con la que usted tuviera cercanía en la embajada, le advirtió que había algunas preocupaciones sobre este tema? No, Julio, me encontraba cuando sucedieron los hechos y aquí aclaro, no sucedieron los hechos en agosto. Me encontraba en Estados Unidos justamente con la DEA, en la Academia de la DEA y del FBI, cuando se presentó la captura de uno de los oficiales. Allá, en el mes de mayo, comenzaron a hacerse supuestamente las investigaciones, pero nada que ver frente a ese tema porque el nivel de los oficiales y el trabajo articulado de las unidades de SIU, que son las unidades que trabajan temas de narcotráfico, pues se trabajan a un nivel operacional y táctico. Quiere decir, ellos tienen un superior a los cuales les rinden la información y al nivel estratégico, que es el mío, que en su momento era el director de antinarcóticos, lo manejan directamente los comandantes y ellos no eran comandantes ni tenían ninguna relación conmigo. Esa es la información que tengo de ese caso en esa época y para el mes de mayo estaba en Cuántico y justamente en ese momento es que se presenta la captura, no en agosto como lo manifiesta la revista Cambio. Señor general, alguien me contó que hubo una operación muy importante en el departamento de Caquetá y que usted, como superior, le dio una orden a un coronel de lo que había que hacer en esa operación. Y ese coronel no cumplió su orden. No quiero entrar en detalles de la operación porque son reservados, pero ese coronel no cumplió la orden. Y luego, cuando vino el momento de ascensos, usted no recomendó el ascenso de ese coronel a general. ¿Usted cree que eso tuvo algo que ver con esta situación? Julio, frente a ese caso puntual, el incumplimiento de órdenes, estamos hablando de una operación en el Caquetá, exactamente en Los Pozos. Ahí se presentaron algunos vicios y desafortunadamente pierde la vida un integrante de la Policía Nacional. Ahí hay unas responsabilidades compartidas. La investigación, y por reserva del sumario debo omitir ya los nombres y algunas cosas, responderán ellos en ese proceso. Pero ¿qué tiene que ver? Justamente frente a la selección de los oficiales, el año pasado, la salida por solicitud propia el 7 de octubre, no estuve para la selección de oficiales después de esa fecha. Por lo tanto, esas informaciones en algunos momentos no se ajustan a la realidad, Julio.
Señor general, históricamente la policía ha estado dividida. Dividida por la tradición de algunos generales que han sido directores. Y de alguna manera se van algunos oficiales con la línea de sus superiores. Y eso ha alimentado una división en la policía histórica, desde la época del general Serrano. Y así, poco a poco, se ha mantenido esa división. Pero curiosamente, esa división le ha costado investigaciones a muchos oficiales como usted, cuando aparece tal vez lo que debería ser un honor, el peor castigo para un oficial, es que suene que va a ser director para la policía. ¿Usted cree que usted es víctima de eso? Julio, hacer apreciaciones frente a ese tema pues no sería muy objetivo. ¿Qué puedo decir al respecto? Se presentaban algunas situaciones con algunos compañeros de curso que el señor director, en su sabiduría, nos la hacía ver. Nos llamaba, nos reunía, nos recomendaba. Y él, en algunos momentos, nos manifestaba que esas situaciones no se podían permitir. Es muy sano, y voy a ser muy claro, es muy sano lo que pasó con nosotros. Si en algún momento a usted, como director de la Policía Nacional, le llegan informaciones de Matamba, le llegan informaciones de la fuga de Matos o la salida de Matos que me están indicando que no tienen nada que ver conmigo, le llegan informaciones de contrabando, le llegan informaciones de narcotráfico, le llegan informaciones de grupos armados organizados, le llegan informaciones de que hay un complot de los oficiales subalternos que están peleando, y ya se cansan de recomendar, de darle consejo. Realmente la decisión sabia que se tomó en ese momento fue solicitar que los oficiales dieran un paso al costado para que continuara la dinámica institucional y no torpedear el trabajo que vienen haciendo los buenos generales que están en la Policía Nacional. Pero en sí, Julio, en mi parte y de mi concepto, no tengo esa memoria de que la línea de mi general X, de mi general X, de mi general X, no. Para mí todos los señores directores han dejado un legado muy bueno. Lo mismo que todos los señores presidentes. Y eso es supremamente importante. Uno tiene que sacar lo positivo de cada uno para poderlo aportar a su vida laboral y personal. Y eso me ha incluido a mí, me ha ayudado en todos los aspectos. Mire, Julio, si usted me lo permite, usted mismo lo decía, yo no tengo que ponerme a enumerar las cosas que he hecho por la policía, pero la operación de Raúl Reyes, sí, participamos en la operación de Raúl Reyes. Fue la primera vez en una operación que hay 3 personas vivas, se les prestaron los primeros auxilios, se les brindó el derecho internacional humanitario. Sí. Ahí es donde empieza todo. Después, trabajamos en la erradicación de cultivos, año 2012-2013, disminución de 48.000 hectáreas, lo más grande que se ha hecho en Colombia. General, lo que se planea. Sí, pero general, enfoquémonos en el tema de la investigación, porque no podemos olvidar que la Corte Suprema, y particularmente la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, pues encontró mérito para abrir investigación en su contra. Entonces yo quiero que nos remitamos, por ejemplo, al mayor Pablo Uribe, que dependía de usted o era uno de sus subalternos cuando usted estaba en antinarcóticos, ¿o no? Mire, primero quiero decir que la información suministrada por Cambio es completamente falsa. No se ajusta a la realidad, no tengo ninguna relación con los hechos allí mencionados, no conozco personalmente a los implicados, nunca he estado vinculado con temas ilícitos y no he sido requerido por la justicia frente a este caso. Yo hice las solicitudes una vez salí de la institución, solicitudes de derechos de petición a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, hice todos los procedimientos y las respuestas fueron no. En estos momentos volvimos nuevamente a hacer un derecho de petición para que nos den la respuesta necesaria y me pongo a disposición, mire. Pero le insisto en la pregunta, pero general, le insisto en la pregunta. ¿Usted trabajó o no trabajó junto al mayor Pablo Uribe del CIU Caribe que mencionan en la investigación de la DEA, la CIA, la policía y la Fiscalía? Fui el director de antinarcóticos. El director de antinarcóticos trabaja para el señor director y para el señor subdirector. De pronto, él trabajó como los 7.500 hombres
que trabajan en la dirección de antinarcóticos a nivel táctico y operacional. A nivel estratégico son los coroneles que trabajan conmigo de forma directa y son los jefes de unidad que vienen a hablar conmigo. No conozco directamente al mayor, no tengo ninguna relación con él, no tengo ni el teléfono, nunca he tratado de amistad ni personalmente a este joven. Si de pronto en alguna relación general, como debe ser el cargo de director o subdirector general de la Policía Nacional, las labores laborales, valga la redundancia, son las que en estos momentos pueden en alguna ocasión haberse tratado. Pero la información indica que este mayor, Pablo Uribe, estuvo al frente de la unidad SIU, que es la Unidad de Investigaciones Sensibles y que es un programa de la DEA, entre el año 2019 al año 2022. ¿Usted en ese lapso no estuvo como director de antinarcóticos? No, señor. En el lapso de 2019 a 2020 fui delegado como agregado de policía representando a Colombia en otro país. Regresé, estuve 6 meses como subdirector, no era director de antinarcóticos, y posteriormente a la región número 2 de policía, al INPEC, y ya en este gobierno fui delegado por 2-3 meses como director de antinarcóticos. Por eso, y cuando fue subdirector en ese primer momento, usted no tuvo contacto con Pablo Uribe, que de todas formas llevaba a cabo una misión o una labor de un programa de la DEA, es decir, uno de los grandes socios del país a la hora de hablar de narcotráfico. ¿Usted no tuvo contacto con él? Que yo recuerde, no. Contacto personal, contacto de amigo, hablarme directo, no. Las reuniones que yo siempre citaba y que citaba todos los lunes a las 6 de la mañana con todos mis oficiales eran netamente laboral, revisión de estadísticas, revisión de procesos y demás. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando asumo la dirección de antinarcóticos, yo solicito al señor director, a Miguel Sanabria, cambiar a los oficiales del SIU. Pero la respuesta que me dan es que no es viable, teniendo en cuenta que tienen que hacer un proceso de selección. A los oficiales del SIU no los escogemos nosotros. Es un proceso compartido donde superan unos procesos de selección en los cuales ellos tienen en estos momentos la facultad y en algunos momentos la oportunidad de pertenecer a esa unidad. Es completamente estricta esa unidad. No tenemos nosotros una injerencia directa en esa unidad porque ellos tienen unos jefes que le rinden directamente al director de antinarcóticos todas y cada una de las diferentes procesos y procedimientos. Juan Pablo, expliquémosle a la audiencia, ¿usted por qué insiste tanto en el mayor Uribe? Pues Julio, es que este mayor Pablo Andrés Uribe era prácticamente que la cabeza de esta operación que le señalé. Uribe, de hecho, era quien obtenía información privilegiada sobre las rutas del narcotráfico. Y él era quien la filtraba a una supuesta fuente que era quien luego la entregaba a la policía para obtener la recompensa. Es decir, este mayor Uribe, que además estaba, Julio, como lo señalé, al frente del grupo SIU, que significa Sensitive Investigative Unit o Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA, pero pues de la mano de la Policía Nacional en el Caribe colombiano, pues era pieza o es pieza esencial dentro de toda esta trama de miembros de la policía que estaban aliados con el narcotráfico, pero también cobrándole recompensas a la Policía Nacional. Por eso es importante ese nombre, porque es clave dentro de la investigación y clave como por lo menos hasta ahí el oficial de mayor grado involucrado en este caso. Sí, general, pero también se habla de un patrimonio de más de 2.000 millones de pesos que tendría usted y su familia. ¿De dónde sacó usted ese dinero o si usted está siendo investigado precisamente por ese patrimonio? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, y ahí con el beneplácito de mi esposa, desafortunadamente se ve inmersa en lo que voy a decir. Yo me casé con mi esposa en el 2006. Ustedes se acuerdan de la masacre de Jamundí, donde murió un mayor a manos de las fuerzas militares. Se hace una demanda. Ella era la esposa del oficial, el mayor Elkin Molina. Perdón por nombrarlo acá a sus familiares, pero entiéndanme que tengo que defenderme. Se hace una demanda. El Estado acepta la demanda
Esta demanda sale por miles de millones de pesos. Justamente sale el año pasado el dinero. Voy a ser claro y perdón por lo que voy a decir, pero con esas afugias y ese temor de qué podría pasar con la economía de Colombia, se decide abrir 2 cuentas en Estados Unidos con el Banco Da Vivienda. La indemnización llega por un valor superior a miles de millones de pesos, no voy a decir más, una cifra parecida a la que usted dice, y se abren 2 cuentas en Estados Unidos. Una la hace mi esposa y otra la hace mi hijo, o mi hijastro, como quieran decir, en Estados Unidos en dólares. Eso es lo que se hace. Lo que pasa es que cuando usted compara, verifica una cuenta de $500,000 en Estados Unidos y dice, oiga, ¿de dónde sacó la plata? Pero deben investigar de dónde viene. Toda mi trayectoria ha sido transparente. Mis cuentas en Estados Unidos, fui agregado de policía en Estados Unidos. ¿Tiene cuenta en Estados Unidos? Claro, fui agregado de policía. Por obvias razones, para que me consignaran el sueldo tenía que tener las cuentas allá. Todo el que vaya agregado a un país tiene que abrir cuenta en su país. Y mi esposa, ya el año pasado, se abrieron las 2 cuentas. Y en esas cuentas está el dinero que tranquilamente yo puedo darle a ustedes los soportes, el número erradicado y cuál fue la indemnización del Ministerio de Defensa en el cual se le pagó la suma de dinero. Señor general, en la misma nota de cambio se dice que a usted lo sostuvo en su cargo a pesar de las dudas que había en contrainteligencia una persona muy cercana al expresidente de la República, Iván Duque, y que de hecho usted se ufanaba de esa relación. ¿Quién era ese funcionario cercano a usted del gobierno de Iván Duque? Nuevamente, eso es falso. Falso. En estos momentos, y podría decirse, si hubiese en el gobierno del señor presidente Duque sido uno que estuviera tan cercano, no me habían mandado director del IMPEC. Y ustedes saben que al director del IMPEC lo envían siempre porque, primero, es un riesgo y segundo, si pasa algo, pues no va a afectar la línea de mando. Es una deducción que yo saco. Segundo, en el gobierno del señor presidente Petro. Primero, él me saca del IMPEC, me envía a la Dirección de Antinarcóticos, donde empiezo a trabajar, a dar resultados y, afortunadamente, con el único que he visto y he trabajado de forma directa es con el actual señor presidente. Con nadie más. No tengo esas informaciones completamente falsas. Lo que buscan es crear una dicotomía entre la realidad y la fantasía que están mostrando. Y segundo, no se ajusta a la verdad. Lo que yo deseo en estos momentos es que la verdad fluya y mi inocencia sea restablecida y lo más importante, mi nombre. ¿Por qué? Porque yo entiendo a todas las personas que estaban al lado mío. Nadie quiere estar al lado mío, por Dios. Contrabandista, narcotraficante, grupos armados organizados, fuga de Matamba, alias Matos, que alias Matos salió el 21 y 25 de febrero, según lo que investigué. Yo recibo imposiciones el 11 de marzo, Matamba se fuga el 13 de marzo, yo llevaba 2 días. ¿Cómo va a planear uno en 2 días? Por Dios. Es que es increíble todo lo que en estos momentos le puede estar pasando a esa persona, sí, ese cerebro que no articula prácticamente ese contubernio que quiere montar. Claro, pero mire usted, general, es que aquí hay unos elementos que usted quiere hacer pasar como si fueran menores, pero no lo son. Usted nos dice que estuvo apenas un tiempo cortico en antinarcóticos después de su agregaduría en los Estados Unidos. Estoy viendo el registro. 31 de julio de 2020 a 28 de septiembre de 2021. A mí 1 año y 2 meses no me parece un tiempo cortico, general. Me parece un tiempo bastante amplio. De director. Y luego usted volvió a estar allí desde el 22 de noviembre de 2022 hasta el 24 de enero de 2023, que fue cuando ya pasó a la Jefatura Nacional del Servicio de la Policía. Es decir, general, que no puede usted hacernos creer que son poquitos meses cuando estuvo por lo menos más de 1 año en la Dirección de Antinarcóticos. Pero hay otro elemento, y aquí nos están confirmando. Claro, mire. Claro, no, en eso tiene usted la razón, pero hay 2 preguntas que debe hacer concretas. Como director de antinarcóticos, como director, no como subdirector. Y le aclaro, 27 años estuve en antinarcóticos, 27 años, de los cuales nunca, y ninguno de mis hombres, puede decir un ápice de corrupción.
ninguno de mis superiores, si no hubiese sido elegido general. Y voy a decirlo de manera, como me lo han dicho algunos, de manera unánime, y puede preguntarle a cualquier señor general. Y hay cosas en la vida que tienen que decirle como son. Como director de antinarcóticos estuve corto tiempo, como general en antinarcóticos estuve corto tiempo, como oficial superior, subalterno y demás. Lo importante en este momento es lo que se hizo bajo esos grados, de teniente, capitán, mayor, teniente coronel y coronel, hasta ahí. Pero como general estuve corto tiempo, desafortunadamente, porque ideas para poder funcionar siempre se tienen, y para apoyar a los señores presidentes de momento se tienen. Y la idea en estos momentos, mire, yo les digo, Juan Pablo, lo que yo deseo es que la verdad fluya. Es lo único que yo deseo, para que mi inocencia, mi honestidad y en estos momentos mi reputación sea restablecida. Es lo único que pido, yo no estoy pidiendo nada más. Y que sea escuchado. En estos momentos decir que una fuente anónima, mire, los testigos sin rostro ya no existen jurídicamente. ¿Ya? Esto tiene que escucharse en una versión, pero no vapulear o dañar mi nombre como lo están haciendo. Mire, ya me tienen desgastado, no solo a mí, a mi familia, a mí me duelen mis 5 hijos. Y ahora la pregunta, si me la van a hacer, ¿cómo mantiene 5 hijos un general? No, pues gracias a Dios, con el sueldo y con los gastos de representación que me daban. Ahora pues buscaremos la otra forma a través de eso, a través de otras cosas. Si es las preguntas que suelen suceder. Y van a seguir saliendo cosas, ¿ya? Pero yo le digo a esa persona que en la mano de Dios, esto no se queda así. Vamos a tomar las medidas jurídicas necesarias y, ante todo, las medidas religiosas necesarias para que se haga justicia aquí o en el cielo. Pero esto no se puede quedar así, Juan Pablo ni Julio. General, usted habla de la verdad. Yo quiero volverle a preguntar, pues, un detalle que es muy importante. ¿Usted está seguro que no hay investigación contra usted en la Fiscalía? Mire, Julio, yo salí el año pasado en octubre. Yo le hice un oficio a la Fiscalía delegada que llevaba el caso. Me contestaron, no tenemos nada en contra de usted, remítase a la competente que es la delegada ante las Cortes. Le hice el oficio a la delegada a las Cortes, me contestaron que no había para ese proceso alguna investigación. Ahora que sale lo de la revista Cambio, volví nuevamente a hacer la solicitud, estoy esperando respuesta y, dependiendo de lo que suceda, estoy en estos momentos a disposición de las autoridades competentes para ser escuchados en versión y esclarecer los hechos. Y le repito, no tengo nada que ver con esos señores oficiales, no tengo nada que ver con gastos reservados, no tengo nada que ver con el Clan del Golfo, no tengo nada que ver con la cordillera, no tengo nada que ver con el contrabando, no tengo nada que ver con Matamba, no tengo nada que ver con grupos armados organizados, los combatí, respeté las reglas de enfrentamiento, hice la mayor incautación en Colombia de clorhidrato de cocaína, reduje el homicidio a 7.2% mientras estuve de jefe de seguridad ciudadana. Lo que he hecho es trabajar y todo el mundo lo conoce. Respeto en estos momentos las decisiones que se hayan tomado por parte del señor director, a quien prácticamente le digo, buena decisión haber sacado todos los oficiales, incluido a mí, porque si generan problemas, si no, él no tiene tiempo para investigar, lo mejor es que den un paso al costado y que la dinámica institucional, para no torpedear una institución tan grande y tan fuerte como es la Policía Nacional. La Policía Nacional sigue trabajando, hombres y mujeres que levantan temprano y que en algunos momentos no se les reconoce lo que hacen. Por eso di el paso al costado y en estos momentos estoy dispuesto a ir a las autoridades competentes para ser escuchado en las versiones que se requieran. Pero, general, usted debe entender que una mañana no se levanta una periodista y hace una investigación tan completa como esta, en donde lo relaciona usted con todos los episodios que usted ha enumerado, Matamba, narcotráfico, imagínese usted, contrabando, metieron en la investigación hechos en donde efectivamente pues hay muchas explicaciones que dar. Y yo creo que es oportuno escuchar a quien hizo la investigación. Nos atiende Silvia Charri de Revista Cambio. Silvia, no sé qué pregunta quiere hacerle usted al general, qué opinión le merezca el hecho de que él insiste en que la Fiscalía a él no lo está investigando. Julio, a toda la mesa, a los oyentes y al general Castellanos, buenos días. Bueno, había hablado con el general Castellanos el viernes antes de cerrar la nota como corresponde.
le había dicho que hay una indagación preliminar que nos confirmó la Fiscalía en su contra por estos hechos. Ya si él lo quiere seguir negando antes de investigar en la Fiscalía, pues digamos es como él lo quiere hacer, lo respeto, si la hay, lo confirmo hasta ahora. Y tengo varias preguntas por hacerle, pero quisiera empezar, general Castellanos, a preguntarle, usted que estuvo tantos años en antinarcóticos, de subdirector y en cargos tan relevantes en esa dirección, ¿nunca vio lo que estaba pasando? Porque lo que dicen los investigadores es que esto se detectó gracias a una fuente de apellido Montaña, que había ocurrido entre el 2019 y el 2022. Esa fuente se arrepintió, va a la DEA y dice, oiga, ¿sabe qué? Nosotros nos estábamos robando la plata de las recompensas y luego en el 2023 empezamos a trabajar con el Clan del Golfo y la Cordillera. Pero que esto pudo venir, dicen los investigadores, de tiempo atrás, y eso es lo que están indagando. Le quería preguntar al general Castellanos, ¿usted no notó que eso estaba pasando con los gastos reservados, por lo menos en antinarcóticos, y luego en el 2023 que estuvo en la dirección, que podía existir esas alianzas con grupos criminales? Silvia, nuevamente te repito, desde el 2019 yo no tenía cargo en la dirección de antinarcóticos, yo estaba de agregado representando a Colombia ante Estados Unidos, de agregado, se desconecta de la Dirección de Antinarcóticos, pasa a la Dirección Nacional de Escuelas. En la época de la pandemia del 2020, yo regreso y el señor director de Antinarcóticos me pide como subdirector. ¿Ya? Ahí, como subdirector, se hacen todos y cada uno de los procesos. Acuérdese, y de pronto aquí hago una explicación, la Dirección de Antinarcóticos tiene varias áreas. El área de erradicación, el área de interdicción, donde está la SIGIN, el área de prevención, el área de aviación y el área de puertos y aeropuertos. Cada una de esas áreas tiene un comandante. Un comandante es un coronel. Cada coronel en sus diferentes áreas tiene un subcomandante. Entonces hay una línea de mando para llegar al subdirector y al director. Y adicional, para manejar cada uno de esos temas, siempre hay unos protocolos. En estos momentos, ¿ya? Como usted dice, 2019 a 2020, yo no estaba en el país. Estaba con mi familia en Estados Unidos representando al gobierno de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Una vez terminada la pandemia, regreso de su director por un periodo a recibir, a ayudar al entonces director, y posteriormente, apenas soy llamado a general y estoy en el curso de general, de coronel a general, recibo la región de policía número 2, que queda Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, con sede en Neiva. Posteriormente, con el escándalo de Aida Merlano, me nombran a mí director del INPEC. Al nombrarme el 11 de marzo de 2022 director del INPEC, el 11 de marzo de 2022 asumo como director del INPEC. Antes de eso estaba como comandante de la región 2 y poco tiempo estuve en ese periodo que usted está nombrando, puede ser 8 meses, 9 meses, como subdirector de antinarcóticos, no director. Claro, no director. Ya diferente. Sí, debe haber entonces un error en la hoja de vida, porque dice que en el 2020 usted sí estuvo en antinarcóticos, pero le repito la pregunta. En el tiempo que usted estuvo, y como en la investigación se están indagando otros años, que también habría ocurrido ese modus operandi, ¿nunca se dio cuenta que eso estaba pasando? El robo de los gastos reservados y la alianza de algunos policías con el narcotráfico. Silvia, en gastos reservados hay un responsable. Y ese responsable le rinde cuentas directas al señor director. Si existe o no existe alguna investigación, se apertura. Adicionalmente, la Policía Nacional tiene unos controles. Control interno de la Policía Nacional hace las verificaciones, analiza los hallazgos y los hallazgos los determina como administrativos para arreglarlos, como disciplinarios si existe alguna falta, o como penales si existe alguna situación vinculante con un delito. Todos estos establecidos dentro de la normatividad de la Policía Nacional. Y vuelvo y le reitero, investigaciones muchas, se aperturaron demasiadas frente al tema de gastos reservados, ¿ya? Y por eso el tema de gastos reservados cambió. Antes se pagaba
a la fuente, pero se presentaban inconsistencias porque al que manejaba o tenía línea directa con la fuente o el controlador, en algunos momentos se presentaban situaciones de guerra. Entonces, ¿qué se decidió? De ahora en adelante usted se hace una consignación a la cuenta de la fuente y la fuente es la que directamente dispone. Ya si ahí se presentan situaciones que son ajenas a la misma institución, pero los controles se mejoraron y se han mejorado en la policía. Y en frente al tema de gasto reservado, la policía es muy fuerte. Y siempre el ordenador del gasto tiene muchos protocolos. En ese momento yo no era ordenador del gasto cuando estaba de subdirector. Cuando estaba director en el tiempo corto, se vuelve ordenador del gasto. Pero hay controles y hay un supervisor que es el que responde ante los entes de control. Hay unos controles que tiene la misma policía y hay unas medidas que se toman administrativas, disciplinarias y penales. General, una última inquietud. ¿Usted no estaría interesado en pedirle una especie de paz y salvo a la DEA? Es decir, que la DEA, la CIA, el FBI, o más fácil, la Embajada de los Estados Unidos nos confirme o desmienta que lo están investigando. Julio, mire, en estos momentos y de acuerdo a la información que suministra Silvia, que fue el 12 de abril, estamos esperando la respuesta en estos momentos de la Corte Suprema, que es la delegada en estos momentos por mi fuero. Segundo, en conversaciones anteriores, y de pronto le doy contexto, las investigaciones se llevan coordinadamente entre la justicia colombiana y la justicia norteamericana. Tercero, tiene que haber, primero, los supuestos en algunos momentos, y perdón que le diga así, son chismes, tienen que ser elementos materiales probatorios conducentes, tienen que haber pruebas que justifiquen la vinculación a un proceso. ¿Ya? Una indagación preliminar, bienvenida sea, una versión libre, bienvenida sea, pero todo en derecho se defiende en derecho. Y aquí afortunadamente, Julio, como lo digo y se lo digo a toda Colombia y a mis policías que siempre han creído en mí, soy inocente y quiero que la verdad salga. Ahora, salgo de esta y va a salir otra. Eso es muy probable. De muchas de las investigaciones que he hecho, de muchas de las denuncias que he hecho y de las cuales pues obviamente estoy también dispuesto, Julio, a salir a explicar a Colombia para que no se mancille mi honra. General Castellanos, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable y ojalá que pueda haber claridad de estos hechos de parte de las autoridades competentes y de la Embajada de los Estados Unidos. Una feliz semana y gracias por atendernos. A usted, Julio, de su amable evidencia, muy amable. Y a Silvia Charri de la revista Cambio, pues muchísimas gracias por apoyarnos y por su muy juiciosa investigación, que obviamente serán las autoridades quienes tengan las últimas palabras. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.